Después de las declaraciones del presidente Obama con respecto a las conversaciones que ha habido desde hace un tiempo con el gobierno de Raúl Castro en términos de, ¿cómo se puede llamar?, normalizar o desescalar la tensión que ha habido entre los dos países por más de 40 años, después de una visita de alto nivel de Roberta Jacobson del Departamento de Estado y su equipo, en donde las cosas parecían ir en buen camino. Las declaraciones recientes de Raúl Castro en la cumbre de la CELAC, de la Congregación de Países de la América Latina y del Caribe, pues parecen apuntar en una dirección distinta. Y dijo Raúl Castro que Estados Unidos debe devolver inmediatamente la base de Guantánamo en Cuba, que debe levantar el embargo y compensar económicamente a su país por los daños sufridos en los últimos 40 años antes de que se restablezcan las relaciones diplomáticas. Dice que si no, no vale la pena el acercamiento diplomático y que realmente la situación no es tan sencilla. ¿Esto será una táctica de la familia Castro o es que realmente no tienen ningún interés en normalizar relaciones con Estados Unidos? Yo estoy convencidísimo que a Cuba o a los Castro no les interesa en lo absoluto restablecer relaciones con Estados Unidos. ¿Para qué? Si esto les ha brindado un escaparate internacional de primera. Mira, ¿cuál ha sido el tema de discusión número 1 en esta cumbre de la CELAC? Ha sido el embargo a Cuba. Esto es como se dice en inglés, un rallying point, no sé, es como una fuente de apoyo internacional y regional, de solidaridad regional que los cubanos siempre han tenido. Presentarse como los Davids víctimas del Goliat estadounidense, con el embargo, con el bloqueo, como ellos lo llaman y demás. Ahora que tenemos al presidente Obama haciendo este acercamiento, que ha sido muy criticado aquí en Washington por círculos conservadores, vemos entonces cómo las demandas van subiendo, que les devuelvan Guantánamo, que les den sanciones, que les restitución económica por 40 años, 50 años de embargo, que acaben con la política de darle asilo y residencia a los cubanos que logran poner un pie sobre Estados Unidos, que acaben con las señales de Radio Martí. En fin, la lista es interminable, todo a cambio de ni un solo concesión en materia de libertades políticas y en materia de democracia, que yo creo que no debería tampoco funcionar así, pero hace todavía esto más difícil el trabajo para el presidente Obama de vender este acuerdo aquí en Washington, y los cubanos saben muy bien esto, y los cubanos están deseosos de que este acercamiento del presidente Obama fracase, porque ellos necesitan seguir presentando a Estados Unidos como un enemigo del pueblo cubano y un enemigo de los latinoamericanos. María Luisa. Para mí fue muy interesante ver cómo Raúl Castro se esforzaba mucho en congraciarse con el resto de presidentes de América Latina presentes en esta cumbre, buscando un poco el abrazo y una vez más la anuencia de todos los presidentes respecto de lo que ha sido Cuba hasta ahora, y básicamente diciendo que agradecía el apoyo de todos los presidentes y toda la comunidad latinoamericana por hacer su voz cada vez más alta en contra del embargo. Coincido en que los Castro no tienen mucho interés en la práctica de que se levante el embargo, pero por otro lado también veo cómo en contraposición aquí en el Congreso en Estados Unidos los senadores republicanos y demócratas buscan un proyecto de ley que probablemente no va a tener ninguna expectativa de triunfo en el Congreso para que se levante el embargo. Por un lado eso, y por el otro vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Lo que me llama mucho la atención es un poco el silencio de América Latina respecto de lo que está pasando en Cuba. No dicen nada, simplemente a la espera de ver cómo se da la relación entre Estados Unidos y Cuba en estas condiciones, ¿no? Pablo, ¿y no tendrán entonces incentivos económicos, si bien no los tienen políticos, y una subida de las remesas a Cuba y un aumento del turismo no es un beneficio para una isla que está en aprietos económicos? Sí, desde luego es un beneficio, pero es un poco, recuerdo que lo hablábamos hace poco aquí en Club de Prensa, incluso en términos políticos, el legado prácticamente, o el único legado que Fidel Castro puede dejar es el del enfrentamiento con Estados Unidos, etcétera. Si el enfrentamiento con Estados Unidos se acaba, cabe preguntarse, bueno, ¿qué han significado 50 o 60 años de régimen hereditario, de monarquía comunista hereditaria en Cuba? Al mismo tiempo, sí, evidentemente hay una posibilidad de mejora, pero también sabemos que las dictaduras resisten muy bien las presiones económicas. Cuba aguantó en los años 90 un colapso absolutamente brutal,
y económico, y bueno, sobrevivió el régimen, con lo cual digamos que para ellos no es una preocupación fundamental, es decir, una dictadura puede sobrevivir muy bien a un embargo o un bloqueo porque la élite dirigente siempre encuentra maneras de esquivarlo y de vivir bien y de que los demás sean los que pagan eso. Al mismo tiempo, ahora mismo en Cuba la economía lentamente y con cuentagotas se está abriendo, hay una cierta inversión extranjera, pueden tener problemas desde luego por el lado del petróleo, Venezuela deje de enviarles, pero digamos que la situación parece relativamente estabilizada. Y por último, en materia a mí hay una cosa muy curiosa, o dos cosas muy curiosas. Por un lado, efectivamente, no sabemos cuál ha sido el impacto en los otros países de América Latina de las decisiones de Obama. Por otra parte, es muy curioso que lo único en lo que los Castro y Estados Unidos coinciden es en la cárcel de Guantánamo. Es lo único en lo que no han discutido. Es decir, quieren Guantánamo, pero ellos no critican la cárcel. O sea, yo creo que habría que preguntarles si están dispuestos a mantener la cárcel, aunque sea bajo soberanía cubana. No se notaría mucho la diferencia con otras que tienen, pero vamos. Y luego, finalmente, también, bueno, habría que pensar si Cuba va a indemnizar a países como Angola, Eritrea, Etiopía, en los cuales tuvo soldados combatiendo durante muchos años.